Muy bien, reciban todos, como siempre, a la distancia, un cordial saludo. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. Seguimos en nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas de la bendita palabra del Señor. A todos los que se encuentran conectados, que nos siguen, que nos amplían por este medio, de verdad nuestra gratitud. Esperamos que sean muchísimos más. Oramos al Señor que siendo los que se conectan, y esto cada uno invitando tres, ganando tres personas, consolidando tres, en muy poco tiempo, seguramente más temprano, siempre digo yo que cualquier otro día, ¿no? Podamos contar con 500 personas, mis amados hermanos, ¿no? Siguiéndonos por este medio, es una gran bendición que tengamos esta posibilidad. O sea, para algunos en su momento el tema era el desplazamiento, el tema eran los recursos, no había para el metro, no había para Transmilenio, no había para los buses, no había para el metrocable, ¿no? Y ahorita tenemos esta bendita posibilidad. Entonces, hermanos, aprovechemos lo que el Señor ha dispuesto en este tiempo para cada uno de nosotros. A los que nos ven de otras ciudades, por favor, háganoslo saber, que muy prontamente vamos a hacer una convocatoria a través de este medio, ¿no? Para cada una de las personas que se encuentran en otras ciudades, donde vamos a estarles contando cuáles son más adelante y qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para más adelante, de alguna manera, ¿no? Estar plantando iglesia. Entonces, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos todos ustedes. Gracias por cada equipo de oración que ora. Gracias por nuestros equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, así que no hay excusa. Vincúlese usted a Mita, un equipo de oración, único requisito, estar estudiando la bendita palabra del Señor. Usted varón, único requisito, estar estudiando la palabra del Señor. Vincúlese a un equipo de oración. Si de 4, de 5, de 6 de la mañana usted ve que pues madrugar puede ser que por sus diferentes actividades no lo pueda llevar a cabo, le invito a que esté atento al llamado que iremos a hacer en paz me acostaré, que son equipos de oración que van a estar haciendo su apertura, ¿no? De 10 y 11 de la noche. Así que no hay excusa, está todo. Tenemos todo, oración, estudio de la palabra y congregación. No dejemos pasar este bendito tiempo. Amén. Necesitamos orar los unos por los otros. Lo único que a ti y a mí nos va a sustentar, nos va a guardar, nos va a cuidar siempre y va a mantener la unidad de la iglesia, va a ser el que estemos orando los unos por los otros. Amén. Entonces les invito cordialmente a que estemos de alguna manera orando. Es muy importante. Ahora, la oración de intercesión no suple su oración personal, su relación personal. Amén. Amén. Así que a todos los hermanos, bienvenidos, hermanas, bienvenidas, los estudiantes de aulas virtuales, bienvenidos a este estudio de enseñanzas consecutivas y expositivas donde sentamos la doctrina. Si usted nota que una de sus hermanas no está, por favor hágale saber, dígale: hermana, ya estamos aprovechando bien el tiempo y usted sabe que esto es de crecimiento. Usted que está en otra ciudad, que ve que sus hermanos en Cristo no están todavía de alguna manera vinculados, hágaselo saber. Usted que nos está escuchando, nos está viendo, háganos saber su asistencia, mis amados hermanos. Diga: mire, los seguimos desde tal parte, los seguimos, exprésenos cómo ha sido este tiempo, ¿no? De enseñanza bíblica, expréselo, si ha sido de bendición, si ha aprendido, si ha crecido. Es bueno saberlo, mis amados hermanos. Y de esta misma manera seguir orando para que el Señor nos siga sustentando, cuidando y proveyendo de su palabra. Amén. Ay, que a buena manera, hermano, sí que hace falta. Sí, de verdad que falta la buena manera de enseñanza en este tiempo, hermano. ¿Cómo falta? ¿Cómo escasea? Pero damos gracias al Señor que hay iglesias también de sana doctrina que están enseñando, ahí, aunque no son las que megas, pero las que megas congregaciones, pero son iglesias de sana doctrina. Yo sé que hay pastores en este tiempo enseñando muy juiciosamente. Amén. Así que a todos ustedes, pues bienvenidos. Muy contento, vengo de mi aula virtual con los niños, viendo a la maestra y a los niños. Hoy con un tema fascinante, un tema de verdad que cuando uno ve esos niños, uno dice: Dios mío, gracias. Y aquí la clave también está en los papás. Hermano, es muy complejo que uno de los niños esté vinculado y acuñe verdaderamente la palabra
si sus padres no acuñan la palabra, no la guardan en su mente, no la guardan en su corazón y la ponen por obra. No pidan eso, papás, porque eso crea una dualidad en los niños, ¿no? Entonces, vengo de una clase de verdad fascinante, una clase donde la maestra exponía con mucha sabiduría que viene de lo alto, pero también con mucha preparación, exponía creación o evolución. ¿Qué dice la Biblia con respecto a creación? Y daba a ella, de alguna manera, todas las evidencias físicas, químicas, biológicas, científicas, históricas, geográficas, paleontológicas, genéticas, de la palabra a nuestros niños jovencitos que están entre los que, no sé, alguien que me corrija, 9 y 12 años o 13 años. Qué gran bendición que nuestros niños ya noten la diferencia entre evolucionismo y creacionismo, en que noten la diferencia entre lo que dice el mundo filosóficamente y lo que humanamente, que no es nada más que corrompido y perteneciente a una raza caída, sin gracia, a lo que dice la palabra, ¿no? Y de su creador y de sus hijos redentos por pura gracia. Entonces, hermanos, estoy muy contento de ver lo que el Señor está haciendo en nuestros niños. Y de verdad, para cada uno de ustedes, papás, vincúlense, tengan compromiso, disponibilidad, disposición. ¿Quieren una descendencia bendita? Dispónganse, hermano, de corazón, dispóngase de 11 a 14 años. Están las clases aproximadamente. Dispónganse, tengan disponibilidad, apasionense, mis amados hermanos. Por el amor de Dios, mire, de ahí salen los adoradores, los de la alabanza, los que van a enseñar, los que van a evangelizar. Hermanos, decir adoración y alabanza sin estudio de la palabra, cero, no es posible, o sea, no es posible. Decir que generaciones futuras que evangelicen sin la palabra es imposible. Decir futuros maestros, futuros pastores sin la palabra es imposible, amados, imposible. Es imposible, amados. Entonces los animo a cada uno de ustedes y a que sigan ganando personas y vinculando personas a nuestro estudio. Amén. Hoy vamos a estar, mis amados hermanos, en nuestra carta del apóstol Pablo a los Filipenses, como lo hemos venido desarrollando, que ha resultado de gran bendición. Para mí ha sido de gran bendición, espero que para usted también. Y estaremos desarrollando del capítulo 3, ¿no? Del versículo 12 al versículo 16, lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo, ¿no? Entonces acompáñeme, por favor, a la lectura del capítulo 3, versículo 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Muy bien. Es importante, ojalá que usted vaya marcando su Biblia, usted vaya resaltando su Biblia con respecto a algunas palabras que vamos destacando a través de la enseñanza consecutiva y expositiva. Amén. Muy bien. Me encontré con un epitafio, permítame hacer esta introducción. Me encontré con un epitafio que está expuesto en una de las laderas de los Alpes suizos, ¿no? Y que correspondía a uno de estos alpinistas, a uno de estos hombres escaladores de montañas. Y en el epitafio rememora a un hombre, ¿no? Que en su intento de llegar a la cima, pues perdió su vida. Y está escrito su nombre y está en breve esta lectura que es muy sencilla, pero está en su epitafio esta breve lectura. Murió escalando. O sea, da el nombre de él y dice, murió escalando. Murió escalando. El epitafio, entonces, mi amado hermano, haciendo una introducción y como una especie de analogía con respecto a esta mención que estoy haciendo de este hombre, el epitafio entonces de todo cristiano debiera ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo, que a la final debe ser nuestra meta. ¿Me hice entender? Por eso
El título de nuestra enseñanza hoy número, no sé, creo que es 17, 18. Quien lleva nuestra estadística le pediría que me actualizara, creo que es 16 o 17, ¿no? El título de nuestra enseñanza para hoy es Creyente es como terminamos. Creyente es como se termina. Y amado hermano, es una realidad. Ciertamente se dice cristiano, pero a la verdad, la comprobación de tal cristianismo y de lo que decimos creer, no está en este momento, no estuvo en el pasado, no está en el presente, no estará seguramente en el futuro, sino está en cómo nosotros terminamos. ¿Y cómo es terminar? Cuando en aquel tiempo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58, esto es el arrebatamiento de la iglesia, esto es Cristo viniendo por nosotros, nosotros partiendo con él y seguidamente tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, donde ustedes y yo daremos cuentas por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ahí no va a terminar absolutamente todo. Ya veremos segunda venida, reinaremos con él, juntamente con él 1000 años, y donde verdaderamente se evidenciará vida cristiana, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, para la eternidad. No quiero decir con ello que si somos arrebatados no va a pasar nada. No, si somos arrebatados es porque viviremos cielo nuevo y tierra nueva. Pero ciertamente la meta final esta es en que seamos a semejanza de Cristo Jesús. Esa es la meta de todo verdadero creyente. Así es como todo verdadero creyente debe de seguir corriendo. Así es como todo verdadero creyente debe de alguna manera seguir compitiendo, ¿no? Y vimos en nuestra enseñanza anterior, los que estuvieron ayer muy juiciosa y cariñosamente, vimos en nuestra enseñanza del día anterior cómo el apóstol Pablo hace una biografía, como de él, una reseña de su vida, ¿no? El apóstol Pablo incluye, pues aquí todos sus logros, ¿lo recuerdan? Él incluye todos sus logros, ¿no? Sus méritos propios, ¿no? Expuestos de una manera bien descriptiva, ¿no? Él describe todo esto, ¿no? Y seguramente todas estas condecoraciones, todos estos lustros en cuanto a sus logros impresionen a muchos, pero vimos que al único que no podía impresionar con todo y lo que él era a nuestro Dios impresionante. Y nos encontramos que lo impresionó a él fue un encuentro con Jesús, en ese momento, un encuentro con Jesucristo resucitado. Lo que deja muy claro que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando uno dice que es nacido de nuevo, en ese mismo instante, nuestro ser tiene que ser transformado. ¿Y por qué? Porque hemos tenido ese encuentro con la persona más maravillosa, grandiosa, sublime, gloriosa, y esto es Yahshua, esto es Jesús, nuestro Rey de Gloria, Jesús nuestro Salvador, pero es Jesús también nuestro Señor. Y de manera asombrosa vimos cómo el apóstol Pablo declara que tales méritos religiosos, personales, todas sus condecoraciones, yo decía charreteras, alguien preguntó charreteras, es lo que lucen algunos generales, no sé si han dado cuenta, algunos generales que lucen todas sus condecoraciones, muy bien, y las hacía vistosas, y realmente estaban a golpe de ojo, ¿no? A golpe de ojo estaban expuestos los méritos personales y religiosos de Pablo, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, Pablo acude a una forma, como diríamos, contable, y pasa de pérdidas y ganancias, y pasa de ganancias a pérdidas. Pasa como pérdidas todos esos méritos religiosos y personales, y pasa a ganancias el encuentro que tenía con Yahshua, con Jesucristo, el Rey de Gloria. Y todos esos logros Pablo solamente los cataloga como basura. Dice, para mí son basura. Para mí son basura, y todo lo tengo por basura por amor ¿a quién? A Cristo. O sea, como diciendo él, todos esos logros humanos son inútiles, ¿no? Y todo eso lo cambié por el conocimiento, por la justicia, por el poder, por la participación y la gloria de nuestro amado Yahshua, ¿no? Así lo describe el apóstol Pablo. De manera tal, creo que boté mi lapicerito, pero bueno, ahí estamos bien. De manera tal que él acude ciertamente a este mensaje con la única motivación de incentivar a la iglesia a mantenerse solamente por la persona de Yahshua, por la persona de Jesús, por los méritos de Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo lo menciona muy específica
muy claramente. Así que él presenta no solamente sus logros humanos, sino que también Pablo presenta cómo es la transformación de su vida cuando tiene ese encuentro con Cristo resucitado, ¿no? Y cuando el evangelio empieza a hacer algo en su vida. Algunos filipenses, y él lo hace porque muy seguramente algunos filipenses pudiesen haberse confundido al pensar que Pablo, al haber tenido semejantes méritos, al haber alcanzado esa perfección, digámoslo así, religiosa, por eso tal vez Pablo fue llamado como algunos tienen de pronto como pensamiento. Entonces, hermano, si tú eres preparado, si tú eres ingeniero, tienes un máster, tienes un PhD, tienes una especialización y hablas 3 idiomas, ten la certeza que el Señor te va a llamar. No, hermanos. Esto no incluye nuestras habilidades intelectuales, nuestro conocimiento intelectual. Claro, después el Señor, muy seguramente, si tú de alguna manera fuiste formado así, muy seguramente entonces el Señor tome eso a favor tuyo para que tú le sirvas. Pero por eso por eso no eres salvo, por eso no es que el Señor se fija en ti. No, no es por eso, es porque Él es Rey de Gloria, es porque Él es Salvador, es porque Él vino para que ninguno se pierda, sino para que cada uno de nosotros procedamos a un genuino arrepentimiento. Me estoy haciendo entender, amados hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace esta descripción, y también lo hace con el ánimo de desvirtuar toda enseñanza judaica que venían enseñando algunos judíos no conversos, ¿no?, a los filipenses, haciéndoles creer que la perfección espiritual se podía alcanzar por medio de la circuncisión o de la observancia de seguramente algunas normas de ceremonias, de ritos, de rituales, de pompa, algún tipo de guardar fiestas, o el no comer o el sí comer, en fin, todos estos personajes que venían acentuando más perfección espiritual con base en la observancia de la ley, ¿no? Y el apóstol Pablo quiere desvirtuar eso. Y alguno ahí de ustedes, yo fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, del linaje, y hace toda su descripción, dice de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y no por eso yo soy salvo, sino por fe en Cristo Jesús, ha sido por el amor de Él. También habían seguramente algunos herejes en la época de la iglesia de Filipo, algunos herejes que más adelante logran consolidar su ideología gnóstica en el siglo II, y quienes enseñaban de alguna manera que se necesitaba cierto nivel de conocimiento, ¿no? Y un conocimiento místico. O sea, hablan de misticismo, ¿no? Ese misticismo, entonces cierre sus ojos, visualice, arrebate, declare, recíbalo, poséalo, todo esto, eso es gnosticismo. Y el apóstol Pablo dice, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado, porque ese tipo de cosas que son realmente repugnantes corresponden a ideas falsas. Por eso Pablo no tarda en este texto del 12 al 16 de hacerles saber verdaderamente en qué consiste, ¿no?, la vida del creyente, y cómo es que se debe de trasegar, porque no es como se empieza, no es como se sigue, sino es como termina. Y bueno, aludiendo a Pablo, pues Pablo no solamente en esta carta, sino en las demás cartas, Pablo menciona cómo él, habiendo conocido de Cristo, el Evangelio, cómo él de alguna manera es nueva criatura, ¿no? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cómo tiene un corazón nuevo, ¿no?, como lo describe Ezequiel capítulo 36, cómo él tiene una nueva disposición, ¿no?, para vivir en santidad, para vivir apartado para su Señor en Romanos 7:22, ¿no? Cómo él verdaderamente se siente asido, unido a Cristo en Gálatas 2:20. Cómo es que él posee una mente, un pensamiento nuevo. Cómo es que el evangelio, el encuentro con Jesús, le derriba toda tradición, todo viejo hábito, toda vieja costumbre, le derriba toda estructura mental, toda estructura emocional, le derriba toda estructura social, esto es de relacionarse, toda estructura cultural. ¿Cómo es que él empieza a establecer una relación con su Señor, con su Creador en Romanos 8:1?
y también como Él fue justificado. Romanos 5:1. O sea, es el apóstol Pablo, como haciéndose un repaso, permítame así la expresión, sin mencionar todas las cartas, pero sí mencionando el poder de Yahshua en su vida, cómo él se siente perdonado, Efesios capítulo 1, versículo 7, cómo él también se le ha sido conferida la justicia en Cristo Jesús, cómo en él mora el Espíritu Santo, ¿sí? Y aunque con todo y ello Pablo declara lo siguiente, con una humildad, el apóstol, el de las 13 epístolas, el que tuvo un encuentro personal con Yahshua, el predicador, el apóstol a los gentiles, quien sentó, quien formó, quien desarrolló toda la doctrina cristiana, el fundamento verdadero, el apóstol, como él a sí mismo, en una actitud humilde se declara que no es perfecto, declara de alguna manera que no es que lo haya alcanzado todo, como diciendo, mire, yo también estoy expuesto aún a la tentación, yo aún estoy expuesto de alguna manera. Todavía no soy perfecto, porque realmente perfecto cuando logre la estatura del varón que es Yahshua. Y esto solamente será cuando hallemos nuestros cuerpos glorificados, y esto por la gracia de nuestro Rey de Gloria. Cuerpos glorificados, que será un tema que después tengamos que ampliar ciertamente, y esto a través de una de los pasajes bíblicos. Amén. Que tendrá que ver también con Apocalipsis, con Daniel, bueno, en fin, esto seguramente el Señor a bien tiene más adelante, y esperaría y anhelaría que ustedes lo aprendieran. Así que el apóstol Pablo, para poderles explicar a ellos todo esto y para poder adentrar, ¿no?, contra la falsa doctrina y asestarle un duro golpe a la falsa doctrina, que también tiene que ver con el perfeccionismo, que inclusive aún subsiste en algunas iglesias, ¿no?, que algunas mencionan que pues lo que vimos ahora aquí es el reino de Dios aquí ahora. Hay por ahí algún desfachatado granuja que enseña que estamos viviendo el reino de Dios aquí ahora. Entonces pídelo y recíbelo y todo es perfecto en tu vida, y tú puedes alcanzar un nivel de perfección no solamente espiritual y moral aquí en esta vida, cuando no es cierto, hermano. Muchos enseñan inclusive que mediante buenas obras y lo que tú estás haciendo puedes gozar de una vida sin pecado, de una manera perfecta. No es cierto, no es cierto. Es más, incluso algunos llegan a enseñar que ya ha sido erradicada nuestra naturaleza pecaminosa cuando nosotros tendemos a hacer todo lo que no agrada a Dios. Ya por ahí hay una chiflada que está diciendo que ella es que el Espíritu Santo mujer, y está diciendo que ella es el Mesías mujer, y hay otro loco por ahí que dice que tiene el ministerio quíntuple de la generación no sé qué, unas cosas absurdas, hermano. Y esos auditorios no les cabe una persona, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tienen comezón de oído. Les encanta que les digan, que les enseñen que sus finanzas pueden ser perfectas aquí y ahora. Les encantan que les enseñen lo jubilosa que puede ser la vida aquí y ahora. Les encanta que les digan que por una oración de fe o firmar una tarjetita, ¿no?, de que ya es cristiano, a partir de ese momento su vida va a cambiar con todo para bien. E insisten en fábulas, ¿no?, de perfeccionismo, y para ello pues obviamente recurren a todo tipo de ideas desfachatadas y acanalladas, porque no pueden recibir otra descripción, ¿no? Y por eso es que enseñan tu mejor vida ahora, por eso es que enseñan, bueno, todos estos, ¿no?, y van de coliseo en coliseo, de lugar en lugar, como vulgares milagreros, bueno, en fin, todo este rollo que implica la malsana doctrina. Lo que sí es claro es que el ser humano de por sí siempre ha andado buscando la perfección, siempre ha estado en consecución de una meta, siempre ha estado en consecución de un logro, ¿no? Y pues nosotros los creyentes no podemos ser ajenos a esto, a llegar a la meta, a conquistar logros, ¿no? No somos ajenos a ello. Y nuestra meta es a la estatura del varón perfecto. Nuestra meta es esa. Nuestra meta es crecimiento espiritual. Nuestra meta verdaderamente es de día en día, hermano, de día en día,
de día en día parecernos cada vez más a Yahshua. Amén. Parecernos cada vez más a Yahshua. Así que, mis amados hermanos, al igual que lo que se vive en este tiempo con respecto a metas y logros, ¿no?, que obviamente corresponden a lo corruptible, ¿por qué no nosotros ir en pos de metas y logros que corresponde a lo incorruptible? Y es que, hermano, hay varias razones por las cuales nosotros como cristianos debiésemos de crecer espiritualmente. O sea, ¿por qué seguir en la misma condición, en la misma situación? El apóstol Pablo está diciendo, escuche en el versículo 12, no que lo haya alcanzado todo ya. Vamos por partes. O sea, está diciendo, yo estoy corriendo, yo voy en esta carrera, ¿sí? Pero todavía no llego a la meta. Tú, Pablo, 13 epístolas, estudiado, conocedor, habiendo tenido un encuentro con Jesucristo, y tú aún te atreves a escribir que no has alcanzado todo ya. Entonces, ¿cuándo? Pues Pablo lo explica, ¿no? Lo primero que vemos es la humildad y la sencillez de un hombre que dice, no que yo ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo está diciendo, escuche, mi amado hermano, Pablo está diciendo, yo tengo que seguir creciendo, yo tengo que ir avanzando porque tengo una meta. ¿Cuál? Cristo Jesús. Ahora, ir por Él, no, ya Él me alcanzó, pero entonces, ¿cuál es tu meta, Pablo? Reflejar a Cristo para ganar a otros, reflejar a Cristo para que el evangelio corra, reflejar y crecer y ir creciendo a la estatura de Cristo para que otros sepan quién es Yahshua. Hermano, esa debe ser, mi amado hermano, eso debe ser un digno, un limpio propósito para tu vida y para mi vida en estos tiempos, hermanos. ¿Cómo poder seguir en la misma condición? ¿Cómo poder seguir en la misma estatura? Uno se encuentra con personas que son los mismos desde hace 20, 25 años y acuden a la iglesia hace tanto tiempo y sus excusas, sus pretextos, o bueno, está bien, si no quiere ponerlo excusa como pretexto, sus explicaciones siempre son las mismas. Es que estoy, es que estoy, es que estoy. Es que mañana, es que mañana, es que mañana. Por el amor de Dios. El apóstol Pablo dice, si no, término de conclusión. ¿Qué, Pablo? ¿Qué? ¿Qué, Pablo? Sino que prosigo. Sino que prosigo. O sea, yo no estoy estático, dice Pablo. Yo sigo, yo continúo. Por eso me llama poderosamente la atención las metáforas empleadas por el apóstol Pablo y que con frecuencia hace y que tienen que ver o tienen señalan o apuntan hacia atletas, hacia deporte. No sé, pero esto me hace pensar a mí. No es una herejía lo que voy a cometer cuando pienso lo siguiente. O quisiera que mi imaginación de alguna manera como que se revolucionara. Pero yo pienso que Pablo por ahí era un aficionado al deporte, ¿no? No pienso, porque algunos dicen no hagan deporte que es satánico, no sé quién dirá eso, pero bueno, no lo sé, pero lo que sé es que no sé por qué Pablo habla siempre de deporte. O sea, yo creo que Pablo también tuvo que haber hecho alguna observancia deportiva para hablar con tanta fluidez del deporte, ¿cierto? Pablo, refiriéndose a su deseo de llevar una vida cristiana verdaderamente eficaz, se refiere al deporte, se refiere a los atletas, ¿no? Y la verdad es que tiene razones, esto da a entender que hay razones muy válidas para hacer como la analogía con respecto al deporte. El deportista se esfuerza, el deportista tiene que crecer, el deportista tiene que avanzar, ¿no? Y son razones muy válidas, ¿no? Que haciendo la analogía con el cristiano y conforme al crecimiento espiritual, pues tienen mucho que ver, ¿no? O sea, y si a mí me hablaran de un deportista con excelencia a este tiempo, pues yo creo que Pablo hubiera podido ser no 6 balones de oro, sino 15 balones de oro. Pablo hubiese podido pegar el mejor chut, ¿no? En cuanto a, digamos, un deporte cualquiera, que se me ocurre, cualquiera, no siendo tan aficionado. El fútbol, por ejemplo. Pablo pudo haber pegado los mejores chuts, ¿no? O sea, patear fuertemente. Creo que sí, con la doctrina más de uno, como que creo que Pablo pudo haber pegado con el mejor efecto y al ángulo con barrera, ¿no? Cuando habla de predestinación, bueno, se me ocurre, ¿no? Algo así como medio puesto en el tema del atletismo, del deporte. Creo que ninguno como él, ciertamente, para semejante analogía.
Así que el apóstol Pablo está diciendo, mire, no que yo ya lo haya alcanzado todo, ¿no? No que yo ya lo haya hecho todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, sigo avanzando. Como quien dice, cristianos, hay que seguir creciendo. Y debemos de crecer espiritualmente y permítame mencionarle algunas razones por las cuales ustedes y yo tenemos que seguir creciendo espiritualmente, hermanos. Primero, porque eso glorifica a Dios. Cada vez que tú vas creciendo, cada vez que tú vas anhelando ser a la estatura de Yahshua, esto glorifica al Padre. Yo creo que habrán dos preguntas, no sé, hermano, estudiando y de verdad viéndolo, dos preguntas que seguramente el Señor nos tenga que hacer, ¿no? En aquel momento, bueno, porque dice que estaremos frente al tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Nosotros los creyentes rendiremos cuentas por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. Entonces creo que una de esas nos dirá el Señor, bueno, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con el matrimonio que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Con el ministerio? ¿Con la iglesia? ¿Con la palabra que yo te di? Será varias preguntas en una sola. Y la última pregunta concluyente, auténtica y como que asestándole un golpe realmente a lo que fuimos, ¿no? Digamos, hablando en términos de aquel tiempo, el tribunal de Cristo, de lo que fuimos en esta tierra, será la pregunta, ¿cuánto te pareciste a mi hijo Jesús? ¿Cuánto te pareciste a mi hijo Yahshua que lo entregó todo, que lo dio todo? ¿Cuánto te pareciste a aquel que lo entregó todo? ¿Cuánto te pareciste a él? ¿Cuánto te desprendiste como él? Que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a mí como cosa que aferrarse, dirá el Padre en aquel tiempo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿De cuánto te despojaste? ¿Cuántos vieron en ti forma de siervo? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Y cuántos ciertamente se hicieron obedientes? ¿Cuánto te hiciste obediente? Hasta la muerte, o sea, hay muerte de cruz, o sea, ¿hasta cuándo llevaste tu yo? ¿Hasta cuándo tu yo cesó? ¿Sí? Por eso dice, prosigo por ver, prosigo por ver. O sea, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Esto es avanzando y con evidencias. Esto es avanzando y eficazmente. Esto es avanzando y efectivamente. Esto es avanzando eficaz, efectiva, eficientemente. Creo que debemos crecer primero porque eso glorifica a Dios. Segundo, porque eso demuestra que de verdad, verdaderamente somos salvos. Que verdaderamente somos salvos, hermano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra salvación es genuina. Pero pastor, o sea, que si yo no crezco, entonces no soy salvo. Hermano, se te tiene que notar el evangelio, se te tiene que notar la oración, el estudio de la palabra, la congregación. En algún área tienes que crecer, espiritual, emocional, financiera, moralmente, hermano. Por el amor de Dios, en algo se te tiene que notar que eres cristiano. Hablaba yo con los niños ahorita y les decía, bueno, y si ustedes asisten a una universidad y van a la facultad de ciencias y ustedes llegan con una Biblia, niños, y ustedes dicen, venimos a predicarles quién es Dios, y de pronto esos científicos les exigen a ustedes evidencias de la Biblia para que no se burlen y ustedes puedan tener grandes argumentos, ¿ustedes podían hablar de este libro científicamente? La respuesta es no, dicen los niños. Pero después de su clase hoy, de las clases que están recibiendo, dice, sí, claro que sí. Podemos hablar científicamente porque todas las evidencias están en este libro. Entonces, eso es crecimiento. Y uno les exige a los niños y los papás van como mariposas de flor en flor, ¿no? Como viendo, no sé, focas rosadas de nube en nube. Papás, por el amor de Dios, no nos dejen esa tarea a nosotros. La iglesia suple los recursos, pero todo surge desde tu casa. O sea, ¿quieres ver a tus hijos como evangelistas, pastores, maestros? ¿Quieres verlos adorando, alabando? Ustedes son los primeros que tienen que estudiar. Ustedes son los primeros que tienen que establecer unas normas y unos códigos de disciplina para sus hijos para que estudien. ¿O a quién van a adorar? ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a alabar? ¿De quién van a predicar? ¿De cuál Dios? ¿De cuál Jesús? ¿Cuál salvación? ¿Cuál vida eterna, hermanos? Por eso es que se están perdiendo descendencias, hermano, con respecto al evangelio, hablando bíblicamente. También creo que es muy necesario que estemos creciendo porque eso adorna, eso como que adorna, decora que a la verdad la Biblia es cierta. Eso como que adorna, decora, como que reafirma que la palabra
que la Biblia tiene poder para transformar. ¿Me estás haciendo entender? Cuando tú no muestras crecimiento, eso desdora la Biblia. Quiere decir entonces que este libro no ha hecho nada contigo, que no ha pasado nada y que te la has pasado en una iglesia como un religioso más, pues desarrollando poesía religiosa, algún tipo de prosa religiosa, de retórica religiosa, y dices que eres cristiano, pero no ha pasado nada. Creo firmemente que tenemos que crecer, porque eso de alguna forma hace que los demás, si los quieres ganar y quieres impactar una generación, tienen que ver en ti un crecimiento. Y ese crecimiento, mi amado hermano, es lo que atrae también a otros cuando ven que tú has crecido por el poder de la palabra. Creo firmemente, mi amado hermano, que esto también, el crecimiento, tiene que darse, porque eso también nos guarda a nosotros al momento de experimentar algún tipo de dolor, al momento de experimentar algún tipo de circunstancia adversa, de situación conflictiva. Si podemos enfrentar esas situaciones maduramente. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Creo firmemente que debemos de reflejar crecimiento porque eso trae gozo al creyente. Creo que debemos de alguna manera reflejar crecimiento porque es de testimonio para propios y extraños. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Sí? Bien, pues veamos a ver qué tan atletas, veamos a ver qué tan dispuestos estamos a trasegar por este mundo, por esta tierra donde somos extranjeros, donde somos peregrinos, pero que tenemos que ir a alcanzar nuestra meta. Y para ello, pues sí, el Espíritu Santo, amén, sí, pero no podemos dejar que todo lo haga el Señor, ¿sí? La semejanza de Cristo es el premio que se debe perseguir, es verdad. Y tenemos al Espíritu Santo, es otra verdad. Pero escuchen, hermano, debe de notarse en nosotros aspectos que quiero remarcarles en estos 10 minutos o 12 minutos. Remarcarles algunos aspectos, ¿sí? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y la gente dice, no, para eso tenemos el Espíritu Santo. Sí, ¿y qué estás haciendo? Para eso tenemos la iglesia. Sí, ¿qué estás haciendo? No es que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Sí, pero a ver, ¿qué se te nota? O sea, si decimos que el Espíritu Santo, recuerde, la tercera persona de la Trinidad es activa, es viva, es eficaz. Se tiene que reflejar en nosotros. Así que para correr y poder llegar a nuestra meta, se requiere primero de una actitud sincera. ¿Una actitud qué? Sincera, de humildad y de sencillez. Y eso lo refleja el apóstol Pablo, versículo 12. No que lo haya alcanzado todo y que ya sea perfecto. Y el apóstol Pablo está diciendo, mire hermano, ¿usted quiere verdaderamente alcanzar la meta, seguir corriendo como ese gran atleta? Hermano, sea sencillo, sea humilde. Sea humilde, sea sencillo, tenga una actitud sincera, sea sencillo, sea humilde. Sincera es sin apariencias. Reconozca que aún hay debilidad, reconozca que aún necesitan algunas de sus áreas ser transformados, reconozca que su yo precisa de grandes dosis de cruz. Hermano, quienes piensan haber alcanzado la meta porque el Espíritu Santo mora en ellos y que no necesitan esforzarse para llegar a la meta, escúcheme, quiero decirles, son religiosos. Sencillamente tienen esto como un hobby, ¿no? Donde no hay esfuerzo, donde no se cultiva la santidad, donde no se nota el crecimiento como creyente. Los ve uno igual, o tal vez más para abajo, hermano, más para abajo. Quienes son verdaderamente, llegan a lograr realmente ese grado de madurez, de rectitud, quienes poseen ese grado de sensibilidad con respecto a su condición como pecadores, a lo que hay que hacer morir, a lo que hay que verdaderamente despojarse. Esos humildes ante Dios verdaderamente ya están corriendo con un requisito muy especial: su actitud sincera, humilde y sencilla. Porque al igual que el atleta necesitamos, hermano, cumplir con requisitos. Esto no es que soy cristiano y ya, hermano. Necesitamos cumplir con los requisitos para llegar a la meta. El primero, actitud sincera, humilde y sencilla. ¿Ya te lo sabes todo?
Hermano, ¿cómo es posible que no saques tu tiempo? Que tu prioridad no sea el crecimiento espiritual, por el amor de Dios. Y queremos hijos, hermano, lo más parecido al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, a no sé, lo más parecido a las, no sé. Pero el crecimiento en los padres no se da. Se anhela un liderazgo verdaderamente maduro, que se reproduzca, que reproduzca la palabra, que crezca, pero no hay, hermano, esa actitud sincera, humilde, sencilla, de cumplir, de obedecer, de ser recto, de verdaderamente en humildad, en sensibilidad, decir, mire, aún tengo que morir a estas cosas. Los atletas necesitan, hermano. A ellos les hacen mediciones de grasa, les están haciendo sus exámenes de sangre, les están evaluando todo, absolutamente todo, cumplen con sus dietas, qué deben de desayunar, cuál es su media mañana, cómo debe ser su almuerzo, cómo debe ser su media tarde, su dormir, cómo debe ser su entrenamiento. Hay toda una planificación para el entreno, hay toda una preparación para las justas máximas, esto es para las competencias máximas. Y vemos a veces la vida cristiana como algo que llevamos, como algo aleatorio, como algo que se tiene que llevar, porque pues está de moda, está free, está cool, está nice ser cristiano. Como ahí vamos, como para que nos vaya bien, la empresa crezca, o las finanzas mejoren, o los hijos nos vean como con cierta rectitud, o que haya alguna diferencia como social o cultural, ahí vamos. No, hermano, la vida cristiana es la de un atleta, que demanda de muchos requisitos para llegar a la meta. Wow, salió en prosa. La vida cristiana es como la de un atleta, que demanda de varios requisitos para llegar a la meta. Uno de esos es una actitud sincera, humilde y sencilla. Pablo dijo, yo todavía no soy perfecto. ¿Sabe? Todavía me necesito afinar algunos aspectos muy claves. ¿Sí? El segundo requisito, si usted bien tiene aceptármelo, o de lo que se precisa para llegar a la meta, es verdaderamente poder desarrollar un esfuerzo máximo. Dice el apóstol, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta, ¿no?, por la cual Cristo lo salvó. O sea, ¿para qué Cristo te salvó? O sea, ¿tú crees que eres salvo para qué? O sea, ¿eres cristiano para qué? Pablo corría, permítame así, acéptemelo por favor, espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo había alcanzado. En otras palabras, la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo había salvado. ¿Cuál era la meta de Cristo para salvar a Pablo? ¿Cuál? Porque en el Romanos 8:29 dice la palabra, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios escogió a Pablo, como a todos los creyentes, como a ti y a mí, para que seamos hechos conforme a Yahshua. Ese es el propósito por el cual nos salvó Dios. Y este debe ser el propósito por el cual tú vivas y yo viva. Al cual, dice el apóstol, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la vida cristiana es una búsqueda permanente en la estatura de Cristo, en la persona de Cristo. Por eso siempre hablamos en iglesia bíblica, familias en Cristo, que la centralidad en esta iglesia es la persona de Yahshua. La centralidad en esta iglesia son los méritos de Yahshua. El fundamento de esta iglesia es la Biblia, y en la Biblia un solo personaje, Yahshua. En la Biblia Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Vamos claros? Pero que vayamos claros. Debe ser nuestra meta, hermano. La meta debe ser esa. Nos salvó el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué te salvó? Otro de los requisitos, y voy ya ahí, otro de los requisitos para llegar a la meta, para seguir trasegando en este atletismo,
para seguir corriendo esta carrera, llegar a esa meta, es que esto demanda, hermano, de una concentración absoluta. Recíbamelo de esa manera: concentración, atención absoluta, prioridad, disposición, disponibilidad, ¿sí? En las áreas que se demanda disciplina. Tengo unos hijos que estudian música y demandan disciplina. No le puedes pedir a él que haga cierto acorde que tenga que ver con música clásica y él simplemente por obra del cosmos, y que de pronto pasó Júpiter es el perro de mi vecino, y él se tropezó, entonces ahí adquirió el conocimiento. Hágame el favor, hermanos. Pues así de absurdo es lo que se enseña hoy en muchas iglesias. Puro misticismo. O sea, lo que diga el profeta tal o el apóstol tal, que son más bien unos, ¿cómo se dice?, usurpadores, mercenarios, corsarios, piratas, aventureros, ¿no? Desfachatados. Estos desfachatados, cierre sus ojos y visualice, ya todo es suyo. No, hermano. A esto hay que ponerle esfuerzo. Por eso ensayan y ensayan y ensayan. Otro de mis hijos hacía un deporte de alto rendimiento. Tenía que entrenar. Y era el rayo del sol y entrenaba. Y tenía que acudir a sus sesiones de físico y todo este rollo que demanda eso. Y estaba solo concentrado en eso. Y ya cuando pasó su vida de deporte por la concentración y todo, ya pasó a otra fase, pero ya creciendo. Y cada uno de ellos creciendo. Pues hermano, así es la vida cristiana, hermano. ¿Cómo esto sin esfuerzo? Sin una concentración absoluta. ¿Cómo puede ser, hermano, estar pensando en tus enseñanzas, pero pensando en qué comer mañana, en qué comer pasado mañana? Por el amor de Dios, esto demanda de concentración absoluta. La carrera para lograr la meta demanda de disponibilidad, disposición, concentración. Que tu prioridad sea Él. Muchos prefieren 2, 3, 4 horas de televisión antes que estar conectados a un aula virtual. Otros prefieren otras cosas antes de estudiar la bendita palabra del Señor. Por favor, hermanos. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Sabe qué significa una cosa hago? Yo estoy concentrado en esto. ¿Y en qué estoy concentrado? En que ya me olvidé de lo que quedó atrás. Y mi concentración está adelante. Me estoy extendiendo a lo que está adelante. O sea, Pablo está diciendo: mire, yo ya lo que fue, hermano. Ahoritica mi concentración, mi disponibilidad, mi actitud, mi disposición es en lo que está adelante. Yahshua. ¿Hacia dónde vas? ¿Para dónde vas? O sea, ¿tú qué crees que es la vida cristiana? A ver, ¿qué crees que es? Ay, hermanos, por el amor de Dios, hermanos. Algunos se quedaron en sus victorias del pasado. Pastores, que yo fui, yo hice, sí, pero ya fue, ya hizo. Otros en sus frustraciones del pasado: pastor, yo no hice, yo no fui. Bueno, ya no fue, ya no hizo, ya no dijo. ¿Qué podemos hacer? Lo que se necesita es un presente con disposición, disponibilidad, concentración absoluta para que puedas tener verdaderamente clara cuál es la meta. Por eso es que muchos van de iglesia en iglesia. Como pollos de estos de asadero. ¿Se han visto esos pollos de asadero? ¿Sí? ¿Cómo termina un pollo de asadero? Pregunte: dando vueltas. Así terminan muchos, dando vueltas. Siguen en el mismo lugar. Dan vueltas y dan vueltas. Le dan vueltas. A donde llega, eso sí, presentan sus charreteras y sus condecoraciones de diaconizos, diaconisas, a obispos, arzobispos, monjas. Bueno, llegan con todas las charreteras religiosas a exponer y relucientes. Cuando el apóstol Pablo dijo: todo eso lo tengo por basura. Dice: lo que está adelante. Lo que está adelante. O sea, el apóstol Pablo dice: no, yo estoy para quedarme acá. Yo no estoy para quedarme acá. Porque hay una meta. Y el Señor mismo manifestó que habían objetivos, metas
logros para nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificación. O sea, si tú ves todo, hermano, si tú ves todo esto es para crecimiento. Crezca por el amor de Dios, crezca. Se le ruega, crezca. Es ama de casa, crezca. Hay tanto por hacer en el cuerpo de Cristo. Es mujer, crezca. Venga, crezca en iglesia bíblica, familias en Cristo. Crezca, crezca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos engañar o seamos llevados por doquier viento de doctrina, como por estratagemas de hombres que emplean con astucia artimañas de Satanás, del diablo, doctrinas de demonios. Efesios capítulo 4. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿sabe que yo sufro dolores de parto, hermano? ¿Y saben por qué? Porque yo anhelo que ustedes sean formados a la manera de Cristo. Y exhortó a los corintios y les dijo, ¿sabe qué? Ustedes tienen que perfeccionarse. O sea, ustedes tienen que crecer a la estatura del varón de Cristo. Mujer que a usted la despreciaron, la abandonaron, la escupieron, la pisotearon. Eso fue, pero hoy Cristo que te toma, hoy Cristo que es tu Salvador, hoy Cristo que es tu Señor, te dice hoy, ¿sabes qué? Hoy te dice Él, crece, crece, vamos a crecer. Tienes que ser útil en la iglesia, en el ministerio, para que seas de bendición para otros, para que seas de bendición para tus hijos. Vamos, varón, tantas frustraciones, tantas caídas, decepciones, desilusiones, desengaños, bueno, ya quedó atrás. Venga, crezca, porque para eso dice el apóstol Pablo, a unos constituyó, o sea, a unos formó, a unos capacita, a unos haces que crezca, a unos les provee instrumentos poderosos de su torrente de gracia que a diario brotan de él para que crezcamos. Por favor, hermanos. Otro requisito, bueno, permítame un requisito. Ahora, esto quiero dejar claro, ¿no? Porque no falta el que me escriba, pastor, todo eso que dijo no es cierto porque no es por obras para ser salvo. Ay, hermano. Ay. Estoy hablando de que ya hemos sido salvos. Estoy hablando de que ya tuvimos un encuentro con Jesús. Estoy hablando, amados hermanos, de que hemos sido transformados por la palabra, por el evangelio de la verdad, y que a partir de ahí no nos quedamos estáticos. No somos quietistas. O sea, quietismo es misticismo. Misticismo es diabólico. Por eso todas estas infecciones carismáticas, absurdas, balurdas, palurdas, abyectas, que de verdad son banales, que ponen a pensar a la gente en sí mismos y en cuánto pueden llegar a tener, que enseñan a la gente, el líder es aquel al que lo siguen muchos. Cristo enseñó, líder es aquel que sirve a muchos. Diferente, hermanos, no confundamos, seamos claros. Por eso hay otro de los requisitos. Wow, se fue el tiempo. ¿Me ofrendan 7 minutos? Si no me ofrendan 7, háganmelo saber. Si me los va a ofrendar, gracias. Ofréndeme en 7 minutos. Otro de los requisitos, ciertamente, para seguir corriendo esa carrera, para seguir en esa vida de atleta cristiana, dice, otro de los requisitos es, hermano, correr o ser un atleta con la motivación correcta. ¿Sabes entender? ¿Por qué vas a correr? ¿Por qué corres? ¿Por qué vas a correr? A la verdad, vas a correr la carrera y quieres llegar a la meta como cristiano por un cargo, porque quieres ser reconocido, porque de alguna manera quieres... yo conocí a alguien, hermano, que dijo, ¿sabe qué? Ni trabajó, ni estudió, dijo, me dedico a ser cristiano. Un día él mismo se autoproclamó pastor, pero ni estudia, ni nada, solo quiere es reconocimiento, que se le note. O sea, es una manera burda, es una manera desfachatada de quererse dar a conocer, y esto a punta de mentiras y de engaños. La pregunta es,
¿Para qué quieres seguir en la carrera? ¿Por qué quieres llegar a la meta? El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. O sea, él prosigue a la meta porque sabe que Dios lo llamó. Y él prosigue a la meta porque sabe que todo tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Por qué sigues en la vida cristiana? O sea, ¿aspiras algún día a algún cargo cristiano donde se te remunere? ¿Donde tengas un salario? ¿Esa es tu aspiración? Pues déjame decirte, no es una motivación correcta, viene del puro diablo. Y si esa es la motivación, el que sea remunerado, ten la certeza, y a cada uno de los miembros vivos y activos, ten la certeza que entonces no vas a lograr eso, y como vas a ver que no lo logras, vas a tener que acudir a falsas doctrinas y a doctrinas de error para recaudar fondos. Eso es lo que hacen todas estas sectas, ¿cómo se llama? Infecciosas carismáticas. Pero cuando se es de sana doctrina, el Señor nos pone a prueba. Y vivimos con lo justito, pero gozosos, bendecidos. Y no acudimos a lo banal, a lo corsario, a lo infame, sino que acudimos a la limpieza de la palabra. Santifícalos en tu palabra, Padre, porque tu palabra es verdad. Bien, ¿cuál es la motivación por la que corres? ¿Dónde tienes puestos tus ojos hoy? ¿Cuál es la meta? Dijo el apóstol Pablo en Colosenses, dijo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y sabe qué son las cosas de arriba? Cristo. Corramos por eso, hermano, Yahshua, al centro de nuestra vida. Jesús el Mesías. Ahí está tu valor, ahí está mi valor. Me permite, voy a hacer una ilustración, ¿sí? ¿Está bien? Una ilustración. Ya creo que algunos la conocen, pero para los que no la conocen, permítame hacer una ilustración. Muy bien, voy a tomar un billete. Ay, pastor, nos va a pedir plata. No, hermano, no necesito pedirles plata, hermano. Cada uno dé conforme en su corazón, lo haga con gozo, con alegría, porque sabe que la iglesia precisa de recursos. ¿Para qué? Para que la palabra siga corriendo. Y si ha de dar, sea generoso y dé más allá de sus fuerzas. No necesita que yo le diga cosas absurdas. Hermano, mire, este es un billete. Y puede que a este billete, ¿no?, le hagan todo esto, inclusive hasta lo escupan, lo pisoteen. ¿Está arrugado? Sí. Las circunstancias, las situaciones adversas, las circunstancias y las aflicciones hacen que a veces la vida de uno se vea así, completamente así, ¿no? Se ve arrugado, se ve por todas partes así arrugado, ¿no? Como espichado, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, hermano, cuando estamos en Cristo, escuche, nuestra vida se puede ver así, pero cuando estamos en Cristo, voy a hacer una pregunta. Aún y con todo ¿tú crees que este billete perdió valor? La respuesta no. Igual nosotros, cuando estamos en Cristo podemos estar espichados, arrugados, pisoteados, lo que sea, pero no perdemos valor. ¿Saben por qué? Porque es Cristo en nosotros. Por eso no perdemos valor. ¿Sí me hice entender? Por eso fue que Pablo no perdió valor. Pablo sabía a qué le apuntaba, hermano. Pablo sabía dónde estaba, cuál era el supremo llamamiento y hacia dónde debería de apuntar. Por eso, a pesar de naufragios, de apedreas, de latigazos, de cárceles, de expulsiones, Pablo sabía, aún y con todo lo pisoteado que soy, Yahshua mora en mí. Y eso es lo que a mí me da valor. Y eso es lo que hace que yo tenga valía. Por eso, mujer, ahí está. El valor no está en las cosas externas, en tanto sufrimiento, aflicción. No, bueno, eso hace parte de la vida del creyente. Pero tu valor, eres valiosa porque Cristo mora en ti, porque Yahshua te redimió. Amén. Lo mismo tú, varón. Igual, hermanos. ¿Sabe por qué nuestro matrimonio cobra valor?
porque ya su amor en nosotros, porque Él no es solamente Salvador, sino nuestro Señor. Otro requisito, mi amado hermano, para alcanzar ese premio, esa meta, para seguir corriendo como atleta, es, hermano, permanezca involucrado, permanezca unido a un equipo. ¿Estás entendiendo? Tú ves que los atletas, dice, pero pastor, el atleta corre solo. Sí, pero detrás del atleta está el kinesiólogo, está el nutricionista, está su entrenador, está el médico. Bueno, y tiene todo un séquito de personas alrededor que hacen que él pueda rendir, que hace que él pueda sacar todo su potencial. ¿Eso me hace entender, hermanos? Tú solito, hermano. Muchos quieren correr solos. Dios, mi Biblia y yo. Y son autosuficientes, arrogantes, prepotentes. No, hermano. Para que tú puedas llegar a la meta, corre con un equipo. Por eso dice la palabra, no dejes de congregarte. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Está hablando en plural. Versículo 15 del capítulo 3 de Filipenses. Así que todos los que somos perfectos, o sea, perfección significa todos los que estamos edificando, todos los que estamos construyendo, todos los que estamos creciendo, todos los que estamos corriendo, todos los que nos estamos entrenando, esto mismo sintamos. Corramos unidos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si otra cosa sentís, o sea, quienes rehúsan atender el mensaje de Pablo, escucharán el mismo mensaje de parte de Dios. Él los corregirá seguramente mediante su palabra, su espíritu, o mediante disciplina o castigo. Pero ten la seguridad que si eres llamado, escogido, corres conforme a los preceptos, a los principios que están en su palabra. Amén. Amén. ¿Sí me dice entender, hermanos? Y dentro de ese estar involucrado, unido en un equipo, dice la palabra, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, plural, una misma regla, sintamos. Escuche, plural, sigamos, sintamos. Sigamos, sintamos. Tienes que correr, hermano. En equipo. Tienes que ser parte de un equipo. Tienes que ser parte de un equipo. Y escuche, Dios siempre nos va a proveer de recursos que brotan, lo he venido diciendo, de un torrente de gracia muy especial para que sigamos, ¿no?, en esa carrera y podamos lograr la meta. Dios siempre va a proveer. Dios siempre. Mire, escuche. Voy a mencionarle los recursos, perdón, los requisitos ya se los mencioné, requisitos. ¿Ya los vieron los requisitos? ¿Sí? Voy a resumir los requisitos para llegar a la meta. Una actitud sincera, un esfuerzo máximo, una concentración absoluta, una motivación correcta y permanezca involucrado en un equipo. Haga parte del equipo, que es, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Deja tu orgullo, tu autosuficiencia, tu arrogancia. Siempre habrá alguien dispuesto a aportar para que tú crezcas. Y ya como conclusión, entonces vamos a ver los recursos que el Señor ofrece para que podamos nosotros correr esta carrera y llegar a la meta y lograr nuestro objetivo, nuestro premio, que es la semejanza en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Vea rápidamente, rápido. El primer requisito, ¿cuál es? El primer recurso que Él nos provee. Ya hablé de los requisitos, ¿sí? Ahora, los recursos que Él nos provee. Sí, porque Él dijo, sea atleta y miren a ver cómo hacen. No, hay unos requisitos para que seas atleta, pero también te voy a dar unos recursos para que logres la meta. Oye, hoy estoy bien prosaico, ¿no? Bueno, Dios que es bueno, ¿no? Bien, el primer requisito es la oración. El primer recurso es la oración. Ya hablé de requisitos, ahora recursos, la oración. Hermano, la oración. Pablo oró. Y cuando tú ves la oración de Pablo, Pablo en cada una de sus cartas oró. El primer
recurso que Dios provee para ti, para mí, para seguir creyendo, para seguir corriendo y lograr la meta como verdaderos creyentes es la oración. Por eso siempre se les insiste, hermano, vincúlese un equipo de oración, pero también tenga su oración personal. El segundo de los recursos que Dios provee es la palabra, su palabra, el estudio de la palabra. Primero, ¿qué? Oración. Segundo recurso que Él provee, el estudio de la palabra. Así que deseen como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Sabes cómo logras la meta y cómo creces? Estudia la palabra. O sea, oración, estudia la palabra. Hermano, hermana, tú no puedes orar si no estudias. ¿Qué vas a orar? ¿Cómo vas a orar si no sabes quién es tu Dios? El Dios impresionante, al que no impresionas con una retórica, con una prosa, sino al que impresionas por la obediencia, la humildad, la sencillez, la sujeción. Amén. Y el tercer recurso que Él provee para que tú puedas llegar a la meta es la congregación. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. Y dice la palabra que dentro de todo esto, cuando hay oración, estudio de la palabra y congregación, pues Él también va a poner algunas pruebas, ¿no? Para que podamos, ¿no? Seguir madurando. Sin embargo, dice la palabra, más el Dios de toda gracia, ¿se acuerdan? Los que estudiaron conmigo primera y segunda de Pedro, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo te vas a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer como atleta? Primero, oración, estudio de la palabra, congregación. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque eres nuestro Rey de gloria, bueno, fiel, santo y justo. Te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Rey Santo, mi Señor. Padre, haz de esta congregación, de esta iglesia bíblica, Familias en Cristo, verdaderos atletas, Señor. Que podamos correr cada uno hacia la meta, Señor. Que podamos correr, bendito Rey Santo, como lo vimos hoy, Señor, con una actitud sincera, Padre. Ayúdanos, Señor, para dar el máximo de nuestro esfuerzo. Ayúdanos, bendito Rey Santo, para estar concentrados absolutamente, disponiblemente, dispuestamente. Ayúdanos a seguir corriendo con la motivación correcta, Señor. Padre, y ayúdanos a permanecer, Señor. A permanecer involucrados en un equipo, bendito Rey Santo. Esto es congregación. Gracias por tus recursos, la oración, el estudio de la palabra y la congregación. Gracias, Señor, aún por los obstáculos que tenemos en ese trasegar o en ese correr como atletas. Porque escrito está que tú eres nuestro Dios de toda gracia. Nos llamaste a tu gloria eterna en Cristo Jesús. Para que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, tú mismo, Señor, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas. Señor, y que si se ha de escribir algún día, Señor, en nuestro epitafio algo que pudiese decir, Señor, lo siguiente: murió escalando. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis amados, bendiciones, que el Señor les guarde. Espero, para mí lo fue, que ha sido de gran bendición. Cada uno a sus aulas virtuales, sus maestros les están esperando. Una vez más, reiteramos cada día, hermano, nuestra gratitud a los que diezman y ofrendan y lo hacen voluntaria, pero también hemos notado que hay varios que lo hacen generosamente también. Sí se precisan de recursos, hermano, tengo que ser sincero. Seguimos pagando un lugar, seguimos pagando un alquiler y pues se precisan de recursos. Tengo que ser honesto, sincero, transparente con ustedes. Prefiero acudir a la verdad antes que ir a timarles con algún tipo de enseñanza retorcida. Entonces, a todos ustedes, mis amados, buen reposo, buen descanso, que el Señor les bendiga. Y como el Señor a bien tiene, mañana, primero Él, nos veremos a esta hora. Nos veremos a la misma hora, 6 de la tarde. Bendiciones.